Daniel, voy a pedirles si dejan de compartir pantalla. Sí, dejamos de Sí, compartir pantalla. listo, gracias. Bueno, Y damos paso entonces de nuevo a la profesora Marta Barreto y a la profesora Ángela para que conozcamos qué ha pasado en ese Facebook. Tienen la palabra, profes. sí, María Adelaida, ¿cuánto tiempo tenemos? Estamos corridos, entonces yo creo que Danos tiempo para mirar cuánto tiempo. son las 12 en punto, terminemos 12:15 entonces. 12:15 terminar. No, pues bueno, felicitaciones a Floralba, a Karina y a Daniel, porque pues realmente yo hace 5 años me retiré del grupo y allí estábamos, no había esta construcción, de verdad que hay una construcción grandísima de toda la investigación del relato infantil. Hay 3 miradas ya muy consolidadas sobre el relato y quiero resaltar la importancia de la investigación y rescatar la importancia de un doctorado en el relato, que uno dice, bueno, un doctorado en el relato. Y mira toda esta producción que hay hoy en esta parte del relato y cómo se ha construido un grupo, ¿cierto?, en la maestría. Porque es que la investigación del relato tiene que ver con la construcción, con la recuperación, con la grabación del relato, con la descripción, con la transcripción, con el análisis y toda esta escucha que ellos han adquirido, ¿cierto?, a través de escuchar en las clases y en las investigaciones y en los escritos, pues es lo que hoy vemos, ¿no? Que hay 3 miradas diferentes que yo no las veía. Veo muy, digamos así, del tema de Floralba yo había desprendido también con lo que terminó Daniel, ¿no? Que el relato es arte, es estética. Yo también había visto ya en la exposición que hizo Floralba esa mirada, pero sí hay una diferencia, o sea, hay una diferencia del relato desde la lingüística, desde el discurso, es muy distinta. Hoy la vi a la interpretación desde la dimensión psicoafectiva que hace Karina, y Karina sí ha trabajado una cosa muy importante que es el tema de la recepción, y allí también ha teorizado sobre la formación del tercer mundo, sobre esa interpretación que nosotros hacemos del relato. Entonces, pues bueno, tienen ustedes ahí las grabaciones y todo para que miren, pero sí vi 3 diferentes desarrollos, ¿cierto?, del relato, y obviamente pues Daniel con la sensibilidad artística nos muestra una estética del relato. Y para pues hay 3 miradas muy ricas que enriquecen mucho la investigación sobre el relato. Angelita, entonces la dejo para ver cómo van esas preguntas allá en el Face. Bueno, muy buenos días de nuevo. Un gusto verles, queridas maestras, Karina, Floralba, querido maestro Daniel. Tengo que manifestar que en lo que leo de Facebook hay un montón de mensajes de reconocimiento y admiración por su trabajo, por su estudio, por la consolidación también del grupo de investigación, por ser y hacer y escuchar a la infancia. Después de estos mensajes también de congratulación, de reconocimiento y de qué lindo verles, quiero hacer énfasis en una expresión que hemos venido trabajando también en la educación. Si todo se detiene, todo se puede cuestionar. Es una frase de Bruno Latour, filósofo, sociólogo y antropólogo francés, que nos invita también a reflexionar sobre la escucha detenida del relato infantil que ustedes con la experiencia de Nicolás nos acaban de compartir. Algunas de las muchas preguntas que existen porque están tejiendo también entre la investigación desde la ingeniería social, pero también desde la investigación en la etnografía, en el enfoque del extrañamiento, del punto de distancia. Hay algunos escritos, por ejemplo, Astrid Ramírez nos dice y pregunta si entonces es más importante el relato o el efecto de quien lo escucha.
Por otra parte, David mira, dice, wow, es muy interesante esa mirada del encuentro con el niño, como un encuentro, como una que seguramente es posible encontrar diversas producciones y posibles conversaciones entre otros. También hacen referencia algunos comentarios al encuentro de dos reflexividades, el del niño y la mía, en la vía de la construcción de los saberes y las alternativas para transformar y crear pluriversos. Y pues se hace referencia también a estos elementos de la subjetividad, que pues conectándolo un poco con la conferencia desde la perspectiva del desarrollo de Vygotsky, Brunner, Piaget, que Pilar Lacasa nos hacía hace un rato, pues podremos hacer también un tejido narrativo entre el ser y el saber, y muy interesante también desde esa perspectiva de la estética y el arte. Entonces, pues más que preguntas, hay admiraciones y también pues muchas reflexiones para detenerse a esa escucha y a esa interacción con el sujeto niña-niño que nos acompaña en la educación. Con esas breves conclusiones, y además también nos piden que por favor escribamos estos relatos que ustedes narran, que si los vamos a entregar en un libro, en memorias. Entonces, pues bueno, acá está, y la permanencia también en Facebook va a continuar, porque pues pueden encontrar acá el video siempre, pero pues igual también, profe, a usted que también siempre escribe, profe Flor, y que publica, pues seguramente en la revista y en algún texto van a aparecer también estas diversas reflexiones, como lo expresó también Daniel. Es todo por ahora, y pues les doy la palabra. Bueno, gracias, Angelita. Entonces, no sé quién quiere responder o reaccionar un poco a los comentarios que están en el Face. ¿Quién quiere empezar? A ver, Karina, pues yo ¿va a empezar? Yo, Karina, qué rico verla. Yo prendo como respuesta al silencio de mis amados colegas Floralba y Daniel. Pues no, o sea, yo simplemente para decir que cada experiencia como esta, ¿sí? De poner en diálogo, de poner un escenario académico otro, distinto al aula de clase, las reflexiones, lo que está sucediendo, pues es maravilloso. Yo creo que esto es muy importante, y poder salir del aula para hablar con los compañeros, con los colegas de otros países, contigo, Marte, que hacía rato no te veíamos, con poner aquí en el escenario a los, yo olvidé decir que quizás también lo que hoy comparto con ustedes como reflexión acerca de esa tercera mirada sobre los relatos infantiles, y que tiene que ver con el encuentro de mis diferencias con las diferencias del niño, tiene que ver con lo que los estudiantes me han traído. Sí, en este momento dirijo, como todos ustedes, un buen número de tesis, y es maravilloso ver cómo cada estudiante, con su trabajo de investigación, con sus diálogos, con sus aportes, engrandecen también nuestro discurso. ¿Sí? Entonces también un gracias para ellos, porque por ejemplo anoche terminamos a las 10 una clase, y era una clase de investigación donde traían lo que estaba ocurriendo en ellos con la escucha de los relatos de los niños. Entonces, por eso también maticé mucho mi propuesta hoy sobre ese aspecto. ¿Sí? ¿Qué pasa en mí como investigador? ¿Qué pasa con mi mundo? ¿Qué pasa con mi cultura cuando me encuentro con ese otro distinto a mí, que es el niño, con una forma también particular de ver ese mundo y de vivirlo? Entonces, celebro este encuentro en el que uno pueda más viejas, que tampoco es que uno esté inventando el mundo, nuevas viejas reflexiones acerca del encuentro con lo otro y con el otro. Bueno, ¿quién quiere? Floralba, ¿dónde está que no la veo? Acá, espera ya un segundito porque es que... Ah, bueno. Ah, están los dos, qué maravilla. Qué maravilla. Es que bueno. la tecnología nos unió hoy. Entonces, bueno, pues primero que todo sí, agradecer. Hay una pregunta que tiene que ver con
¿qué diferencia hay entre la construcción, la producción y la recepción? Pues ya, como Daniel lo explicó, son dos producciones muy distintas. Lo del relato del niño es una construcción, una producción. Ya la recepción es lo que es la escucha del otro, ¿no? Y es lo que hemos dicho, hay distintos puntos de vista y la producción ya es basada en un momento, en una experiencia, en algo que se vivió. Y ya la recepción es algo pues esporádico, que muchas veces lo escuchamos en la escuela, que muchas veces no se sabe escuchar porque no hay tiempo, demasiados niños. Lo escuchamos en la familia, cuando el niño no puede relatar porque no hay tiempo tampoco, o los papás no escuchan. Entonces, esas recepciones, ojalá esas recepciones estuviésemos preparados para pues encontrar el sentido que tienen, deleitarnos con eso, encontrar pues la verdadera voz del niño y lo que nos quiere decir. Entonces, a eso quería hacer alusión. Lo otro es que no, pero eso es muy difícil. Es toda pues una metodología porque, como dicen, las palabras se las lleva el viento y si no las registramos, entonces, pues es muy difícil tener ese compendio de relatos que hemos logrado a través de estudiantes, a través de los grupos que hay de niños, a veces a través de situaciones familiares, registrar, ahora que hay, pues todo el mundo tiene un celular que registra a veces para cosas no esenciales. Entonces, qué interesante tener esa voz de los niños en un trabajo que hizo una estudiante con el relato. Después uno no sabe la dimensión que tiene este trabajo. La estudiante, después de hacer su trabajo con el relato, empezó a rendir informes a los padres de familia con las voces de los niños, cómo habían progresado en el preescolar, y los padres fascinados y los niños fascinados porque no era a partir del error del niño, sino a partir de la voz del niño. Entonces, fíjense, todas las posibilidades que tiene, nos faltaría muchísimo a nosotros aprender a recibir, aprender a escuchar, a valorar, a encontrar pues esa estética, o admiramos hoy miramos el relato de Nico y el otro relato como si uno va a una exposición y ve una obra de arte, entonces si tiene elementos de la pintura va a deleitarse con esos elementos, pero si no los tiene, no los va a encontrar. Eso es, pues, estamos ya desde hace tiempos en buscadores de relatos, coleccionadores de relatos, pero no es solamente tener el relato, sino saber apreciarlo. Claro. Y ahí estamos en ese trabajo, y cada estudiante que ha venido, muchos de los grupos, ya esta tarde vamos a ver cómo esos grupos han atrevido a trabajar de otra manera a partir de la voz y la producción de los niños. Entonces, muchas gracias. No sé, Daniel. Sí, Alba, Danielito, haga un cierre. Daniel, haga un cierre. Danielito, hace un cierre corto. Un cierre corto. Sí. Pero es una, de verdad que es un aporte muy importante. Bueno. Esas tres voces. Bien, no, yo tal vez subrayaría dos cosas últimas, ¿no? Una que pues hay una hay una técnica, ¿cierto? Que es creación misma, o sea, mientras se crea el relato, se crea la técnica del relato. O sea, no es algo que viene desde afuera, como un saber de ingenio, de ingeniería, sino como una creación misma dentro de la producción misma. Es decir, la técnica de una obra de arte es la técnica de esa obra de arte. Uh-huh. O sea, no viene prestada de otras, digamos, entendiendo como técnica eso que le da la totalidad a la obra, ¿no? Por ejemplo, el Guernica, pues no tendríamos cómo hablar de una técnica ahí. La técnica ha sido cuestionada desde hace mucho tiempo, precisamente por la primera gran aportación que se hizo en la humanidad al estudio literario, que fue
la poética de Aristóteles y sobre todo su concepto de la tragedia. Y dentro del concepto de la tragedia, pues la idea de la catarsis, que digamos, como de renovación, exactamente, de nuestra propia sensibilidad social, humana, etcétera, ¿no? O sea, constructora de ciudadanía, de alguna forma, esta idea de la tragedia. Y de ahí en adelante, pues, se distingue la comedia, la farsa, en fin, una cantidad y luego viene a tratar de normativizar estas creaciones y evidentemente el arte mismo pues muestra que eso no es posible. Simple y sencillamente ese acercamiento puramente técnico está destituido de antemano como criterio normativo. Entonces, pero la técnica está, o sea, y la creación con el objeto, por ejemplo, el objeto de la palabra en el relato, pues evidentemente es lo que nosotros miramos en esos prodigios que realizan los niños, ¿no? En sus relatos. Una cosa es esa, ¿no? Ahora, ¿cómo a partir de esa construcción, que es una estructura de palabras, se produce una nueva experiencia? No es la experiencia que trae el relato, no es la experiencia del accidente de Nico, sino una experiencia nueva, esa experiencia que nos emociona, es una emoción nueva. Evidentemente nace de ese nudo emocional que detona el relato en Nico, pero al hilarse, al tejerse, al construirse, al convertirse en un elemento así, entonces accedemos a una emoción poética. Entonces, la mirada estética del relato tiene que desentrañar su poética, es decir, esa novedad. Ahora, esa novedad es el momento en el que esa vivencia se vuelve verdad. O sea, antes existía, era existencia, ahora es verdad. Es decir, Nico vuelve sobre el relato y ya el relato tiene esa forma y esa emoción que es a la vez literaria. O sea, ya no se puede desprender de lo que la literatura le dio a la vivencia. Ya no es posible. O sea, ya la vivencia pura como estaba antes de la detonación del relato ya no es posible. Ahora viene a través de la poética del relato. Entonces es creación en todos los sentidos de la palabra y por eso, digamos, se rechaza la idea de la mímesis. No es una imitación, no es una copia de algo que pasó, ni es una copia de las emociones que me pasaron, sino es una creación de una emoción nueva y es verdadera en el momento en el que se produce. Es decir, no porque se distinga radicalmente de la experiencia vivida es mentira, al contrario, es en el momento en el que adquiere el estatuto de verdad, verdad de la experiencia. Bueno, un aplauso. Cerramos entonces muy emocionados de verdad con todo esto. Entonces doy paso a María Adelaida. Vale. Entonces cerramos esta primera franja de la mañana y volvemos a las 2 de la tarde con nuestra siguiente invitada que también se conecta desde otro país. Ella está en Ginebra, mírela, ahí Suiza, está. La profesora Gladys. ¿Qué hubo, Gladys? ¿Cómo está? Sí, ella está Qué rico verla. Con nosotros. Aquí encantada viéndolas de tantos años y con tanto, como tú hiciste el resumen, qué producción, qué maravilla, encantada. Bueno, sí señora.
por aquí también. Gracias, profe Bienvenida. Gladys. Entonces, 2 de la tarde, todos regresamos a escucharla. Gracias a todos por habernos acompañado en esta jornada, la primera del 9º coloquio de infancia. 2 de la Ok, tarde retomamos. muchas gracias. Hasta pronto.